A principios de los años 60, un grupo de psicólogos propuso que la mente humana se puede concebir de forma muy similar en cuanto a su arquitectura o estructura interna al de una computadora digital. Un sistema capaz de recopilar, procesar, transformar, eliminar, almacenar y rescatar información. Este punto de vista es habitual en la corriente cognitiva y uno de los fundamentos de la psicología evolutiva. Aún así, ¿con qué seriedad deberíamos tomarnos la teoría computacional? ¿Se trata de un enfoque científico y fidedigno o no es más que una analogía retórica con bastantes defectos? Bueno, lo cierto es que este planteamiento tiene detrás tanto a fuertes detractores como a críticos más imparciales y devotos feligreses. Siendo conocedores de ello, una de las problemáticas resultantes en caso de que se aceptase el computacionalismo sería que el usuario ejecutara programas que no son los más adecuados para cumplir con ciertas funciones como respuesta ante ciertos estímulos y entornos. Unas veces se activa el programa peligro cuando se requiere el de novedad o calma. Otras tantas, el programa preocupación cuando quizás sea pertinente el de organización o concienciación, o el programa culpa cuando es más preferible el de comprensión o responsabilidad. Damas y caballeros, os doy la bienvenida al apasionante mundo de las distorsiones cognitivas. Básicamente, una distorsión cognitiva es una forma de error, disfunción o inconsistencia mental en el procesamiento de información ambiental por medio de la percepción, la atención, el pensamiento, la memoria y/o el lenguaje. Los psicólogos norteamericanos Albert Ellis y Aaron Beck fueron pioneros en enumerar y agrupar una serie de cogniciones distorsionadas que las personas suelen realizar acerca de sí mismas, de los demás y del mundo, desde creencias irracionales hasta conclusiones falaces, pasando por pensamientos disfuncionales e intrusivos. Su principal proposición es que éstas desempeñan un papel predominante en multitud de psicopatologías por alentar, producir e iterar las llamadas perturbaciones emocionales. En buena medida, dichas distorsiones emergerían bajo el manto de ciertos pensamientos que reúnen las siguientes características. Son mensajes específicos, breves y discretos de carácter lingüístico, auditivo y/o visual. Se introducen en la mente de forma abrupta, espontánea y automática, tienden a dramatizar el objeto, situación o contexto al que apuntan, pueden generar pensamientos y emociones diferentes e incluso diametralmente opuestos en iguales situaciones, son creídos con facilidad sin importar lo irracionales que sean, son difíciles de desviar o ignorar y son adquiridos. Habida cuenta de ello, el proceso mediante el cual un individuo aprende a reconocer, entender y ajustar estos patrones cognitivos sesgados se conoce como reestructuración cognitiva. Y eso es justamente lo que vamos a hacer acto seguido, repasar por separado 5 tipos de bugs sistemáticos en el tratamiento de la información para que el oyente sepa cómo adaptar su cognición a diversos contextos. ¡Vamos allá! Visualizar escenarios favorables y trazar esquemas mentales en forma de metas, propósitos y objetivos requiere una mirada introspectiva que, a la postre y en potencia, se traduce en múltiples beneficios en la vida del individuo al solidificar su conducta, ordenar su pensamiento y jerarquizar sus prioridades en línea con su personalidad. Para ello, quizás sea menester aunar ciertos medios materiales, económicos y humanos, así como elaborar un plan que incluya una serie de condicionantes hipotéticos e imperativos categóricos cuyo cumplimiento facilita, extiende o posibilita la consecución de los designios fijados. Verbigracia, si quiero aprobar el examen, entonces tendré que empezar a estudiar un mínimo de horas cada día, entender los conceptos básicos, etc. Sin embargo, ¿qué podría ocurrirle a una persona que establece exigencias estrictas a más no poder basadas en expectativas absurdamente ambiciosas? Pues no sería de extrañar que se viera inmerso en un grisáceo paisaje emocional con una mezcla picasiana de irritación, culpa, frustración, obstinación y desespero continuo.
Grosso modo, la rigidez superyoica consiste en la autoimposición de reglas inflexibles, directrices férreas y demandas irrealistas que no solo aportan poco o nada a la consecución de los fines personales, sino que resultan contraproducentes. El presente término hace referencia al superyo, una de las 3 instancias psíquicas nombradas por el psicoanalista Sigmund Freud para designar el constituyente de la internalización de normas, reglas y prohibiciones que adquirimos por parte de plurales figuras de autoridad y de los pensamientos acerca de lo bueno y lo malo procedentes del marco sociocultural. En esta distorsión cognitiva, ese sentido de deber interno se dispara sin rumbo, límite y concordancia con la realidad individual y ambiental hasta transformarse en debeísmo. Un escenario donde el verbo deber en sus múltiples conjugaciones y las perífrasis modales tener que y haber de pueblan y avasallan el diálogo interno del sujeto sin tener en cuenta su contexto ni ser puestos en tela de juicio. Debo ser altamente competente, actuar como un profesional y no cometer error alguno. Necesito causar una buena impresión a mis compañeros de clase para sentirme a gusto conmigo mismo. Tengo que seguir el plan de entrenamiento al milímetro si quiero ver cambios en mi cuerpo. O no puedo permitirme el bajón en este momento de mi vida. Uno no tardará en advertir que un juez interno tan exigente tenderá a sentenciar cualquier fallo, imprevisto o desvío respecto al plan original como una derrota, decepción o traición, por nimio que éste sea. Por consiguiente, una de las propuestas del Dr. Ellis fue la sustitución del debeísmo patológico por expresiones más abiertas del estilo prefiero, quisiera o me gustaría. Veamos cómo cambian los ejemplos anteriores. Prefiero no equivocarme, aunque me trataría con amabilidad si lo hiciera y aprendería de mis errores. Me gustaría caer bien, pero sin renunciar a mi esencia o condicionar mi bienestar a la aprobación ajena. Mi intención es seguir la rutina de entrenamiento pautada, dejando lugar a la flexibilidad, la adaptación y la tolerancia. O, sí, quiero mantener la calma. Y también entiendo que no siempre es posible porque soy un ser humano. Dicho esto, un punto que merece ser aclarado es que el debería puede de facto servir como moderador. A fin de cuentas, se trata de identificar y ajustarse al equilibrio dinámico en función de las circunstancias. Desde luego, yo creo que no convendría caer en una actitud conformista al filo de la creencia de que las obligaciones son innecesarias o inexistentes. Y, a modo de recapitulación, tampoco parece demasiado astuto confiar en que nuestras acciones serán o deberían ser tan modélicas como el mundo que proyecta el libro mental de preceptos cívicos. Antes bien, ¿cuál sería el resultado si el debeísmo se orientara hacia afuera en vez de hacia adentro? Y si nos obstináramos en alegar que el orden social y el flujo cósmico habrían de ser distintos respecto a los que tienen lugar en un momento dado. Bueno, así es como el ser humano ha construido y solidificado los pilares de la justicia a lo largo de la historia. En el lenguaje común, el término justicia lleva consigo la intuición siguiente: las personas deben recibir el trato que se merecen. En lo que a esto respecta, conserva aún todo su vigor la definición del jurista romano Ulpiano: dar a cada uno lo suyo. Desde el punto de vista ético individual, la justicia se entiende en el mundo clásico como el hábito virtuoso en la voluntad humana que implica otorgar a cada cual aquello que le corresponde. En un intento de matizar este punto, Aristóteles vinculó la correspondencia de cada respectivo ciudadano con 3 factores: sus necesidades básicas, la contribución a la sociedad y sus méritos personales. El problema es que los vocablos contribución, necesidad y mérito son sumamente ambiguos y albergan un no desdeñable componente subjetivo. ¿Qué necesitamos realmente y qué no? ¿Contribuir económicamente implica también hacerlo histórica y socialmente? ¿Quién será aquel juez maestro que determine si una persona es o no merecedora de todos los bienes y males presentes en su vida? ¿Dónde está el oráculo de Delfos que posee la correcta definición de mérito? ¿En qué medida un logro personal recae críticamente sobre la interacción con y de terceros, así como de factores que escapan a nuestro control?
Es precisamente este horizonte conceptual tan difuso lo que da pie a que el sujeto tiende a involucrar diferentes planos de análisis para concluir si algo es justo o no. Sensaciones, emociones, creencias, vivencias y, claro, sentimientos con manifestaciones típicamente convulsas como la insatisfacción, el resentimiento o la incertidumbre nos hacen más susceptibles a emitir juicios que quebranten un principio fundamental de la justicia, la universalidad. En aras de ilustrar esta propiedad, pondré un sencillo ejemplo. Imagina que tú y otros 3 alumnos de tu clase habéis obtenido un 4,8 de media en los exámenes de matemáticas durante el último trimestre, y vuestro profesor decide sin previo aviso ni explicación redondear hacia el 5 a uno de tus compañeros, mientras que el resto de vosotros se queda con un 4. Tras comparar otros factores que han podido influir en la decisión, ninguno de los 4 comprende el porqué de esta medida, motivo por el cual os aproximáis en grupo hacia el maestro para preguntar ¿cuáles son los criterios de evaluación? Y para vuestra sorpresa, él responde que esa información no es en absoluto de vuestra incumbencia. Previsiblemente, la medida os resultaría injusta por coartar el favorable desarrollo académico y ocultar datos que condicionan la planificación estudiantil, con lo cual optáis por elaborar una queja conjunta al rectorado. Bien, nótese que este reclamo no se reduciría exclusivamente a tu persona, ni tampoco a un colectivo estratificado, véanse los alumnos suspensos. Más bien, se defiende el valor universal del juicio y, por lo tanto, su aplicabilidad a cualquier persona que se encuentre en tu misma situación, o sea, a cualquier matriculado que demande tanto el acceso como la explicación de la calificación obtenida. Ahora me gustaría plantear un escenario muy diferente. ¿Cuántas veces has protestado ante la nota de un examen guiado por la frustración que causa reprobar? Por mucho que duela reconocerlo en el calor del acto, ¿no cabe acaso la posibilidad de que, en algún momento de tu vida, suspender te haya molestado tanto que necesitaras convencerte de que ha sido el profesor quien te ha suspendido, en vez de admitir la falta de estudio o la dificultad intrínseca a la materia? Con ello, la apelación justiciera consiste en valorar como justo, merecido o tolerable todo acto, hecho, idea u opinión que coincida con nuestros deseos, preferencias e intereses, y a la par, decretar como injusto, inmerecido o intolerable todo lo que colisione con aquellos. De tal suerte, palabras clave y expresiones como «no hay derecho a», «es tan injusto que» o «si de verdad tal, entonces cuál» son empleadas con frecuencia bajo esta distorsión. Sin más rodeos, el hecho de que algo nos resulte insoportable o desagradable no implica necesariamente que sea intersubjetivamente injusto, y menos aún cuando uno ni siquiera se ha detenido a meditar con cautela el significado de la palabra justicia para diferenciarla de otras como moral, bien, igualdad o utilidad. Verbigracia: no hay derecho a que mi pareja haya cortado esta relación tras todo lo que he hecho por ella. Toda muestra pública de afecto debería estar prohibida debido a su obscenidad. O es injusto que él sea más guapo que yo, con lo mala persona que es. Algunas propuestas y alternativas a la apelación justiciera se apoyan en una serie de disyuntivas que recalcan la dicotomía entre querer y deber. Me he parado a escuchar atentamente los deseos y pareceres ajenos. ¿Qué haría yo si estuviera en otra situación donde no sufro aquello de lo que me estoy quejando o estuviera en la posición de quien o quienes considero beneficiados? ¿Son las cosas de veras injustas o tan solo han sucedido de manera diferente a como me hubiera gustado? La comparativa con el prójimo resulta imprescindible en aras de adquirir nuevas habilidades, rasgos y competencias que nos permiten reforzar nuestro marco de actuación y definir nuestra personalidad. Por ejemplo, si un alumno tiene problemas a la hora de resolver una ecuación de tercer grado y ve que su compañera de clase está sacando mejores notas en matemáticas de forma consistente, ¿qué habría de malo en advertir sus dotes para pedirle consejo?
Análogamente, ¿no sería deseable observar, escuchar, analizar, moldear o imitar ciertos patrones de comportamiento y pensamiento de aquellos sujetos que destacan en una o varias áreas específicas con el fin de mejorar nuestro rendimiento o expresión en las mismas? Bueno, pues depende de para qué y con quién se establezca la comparativa. Bienvenido sea fijarse en aquel que verdaderamente despliegue una destreza útil o una cualidad digna de admiración con objeto de extraer lecciones, es decir, de aprender. Cosa distinta sería fijarse en quienes aparentan ser o hacer algo que no son o no hacen en realidad, y para más INRI, lamentarse por no vivir en sus mismas condiciones. Empero, ¿y si una persona se comparase segmentando ventajas particulares ajenas para luego concluir con sentimientos de minusvalía, impotencia y vacío generalizados? A grandes rasgos, en esto se resumiría la comparación selectiva. Primero, se elige arbitrariamente un único criterio de comparación, véase la fama, la belleza o el poder. A continuación, se totaliza ese criterio como si fuera el único importante y se realiza un parangón negativo de la propia persona con alguien destacado en ese campo particular. Si uno extrapolara todavía más la selectividad repitiendo este proceso con el resto de parámetros, podría incurrir además en una comparación perfectista. Al tomar conciencia de que distintos seres humanos son capaces de desempeñar prácticamente cualquier tarea mejor que él, es decir, de que cada ápice de su praxis es probablemente superado cualitativa y cuantitativamente por diversos individuos e incluso por uno solo, el sujeto diseña, retoca y proyecta un yo ideal capaz de llevar a cabo todas las habilidades con la excelencia deseada. Y por lo tanto, contrasta significativa e inevitablemente con su yo actual, y para colmo, dificulta la creación de un yo potencial. En virtud de lo descrito, el perfectista evidencia signos de inutilidad e insignificancia muy pronunciados, puesto que se enquista en un marco comparativo que presupone que los criterios de evaluación son puramente objetivos, afirma o niega rotundamente su valía en cada variable, y asume ser inferior a otra persona con respecto a algo como motivo de vergüenza o infelicidad. Así pues, su autoconcepto está tan arraigado a los límites de los segmentos calificativos precisamente porque aplican un filtro bivalente a su labor, siendo incapaces de distinguir la excelencia, aquello que se dice de lo excelso, lo sublime o lo superior, de la otredad, aquello que se dice de lo atópico, lo normal o lo otro, y de la utilidad, aquello que se dice de lo fructífero, beneficioso, favorable o valioso. Al igual que el barítono, que se intuye inepto por no alcanzar la tesitura del soprano, el boxeador de peso pluma que se avergüenza por no poder competir en la categoría de los pesos pesados, el defensa que se minusvalora por no marcar tantos goles como el delantero centro, o el ingeniero que se arrepiente de su especialidad solo porque no satisface las demandas más punteras del mercado. Piénsalo, ¿necesitas realmente ser el más grande, carismático, elocuente, habilidoso, inteligente o bondadoso para elaborar una propuesta auténtica? Sin ir más lejos, yo leo y no soy Simone de Beauvoir, escribo y no soy Rosalía de Castro, pienso y no soy Ortega y Gasset, y así sucesivamente ad infinitum. ¿Implica todo ello que uno no pueda llegar a crear sinergias y combinaciones singulares o simple y llanamente que sea imposible encontrarse satisfecho consigo mismo con su labor? Evidentemente, no. A veces nos olvidamos de que somos muchísimo más que una etiqueta concreta, ya que no hay una única etiqueta, atributo o juego, sino una extensa constelación de todo ello. En caso de que desees profundizar en la filosofía del perfectismo y en la dinámica de las comparaciones, puedes hacer clic en los documentales que aparecen en pantalla. El pensamiento polarizado o dicotómico se define como la tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías radicalmente opuestas: sí o no, todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil.
Bajo este marco, no existen las graduaciones, sino las polaridades, puesto que se emiten juicios categóricos y se atribuyen significados externos y absolutistas en lugar de tomar en cuenta plurales dimensiones y aplicar pautas relativas. En consecuencia, las reacciones emocionales, intelectuales y conductuales del sujeto oscilan de un límite al otro sin apenas considerar alternativas más neutrales y funcionales. Es por esto por lo que el pensamiento dicotómico está relacionado con el pensamiento primitivo. La persona no es capaz de analizar y conceptualizar determinados bloques de información en espectros, escalas, grados, matices o condicionantes, mas se decanta por esquemas invariables, irreversibles, absolutistas, globales y adimensionales. A lo largo de la historia, diversas sociedades han fomentado y alimentado tanto directa como sibilinamente este procedimiento, exagerando la maldad o la bondad en ciertos estereotipos. Sin ir más lejos, un ejemplo bastante representativo es la constante concepción polarizada de la mujer, quien ha sido calificada por escritores y pensadores de distintas épocas con un filtro bivalente: bruja o santa, loca o cuerda, afable o rancia, y un largo etcétera. Otro clásico universal es la idea del amor romántico, el cual es presentado como puro, eterno, sublime y fiel, generando así la delirante ilusión de que numerosas situaciones idílicas pueden e inclusive deben materializarse en relaciones de pareja normales como pruebas inequívocas de respeto y de afecto. De igual manera, es habitual observar dicho paradigma en el prototipo dualista del héroe villano que una amalgama de series y películas exponen con frecuencia: los norteamericanos versus los rusos, el pueblo leal contra el gobierno tirano, etc. Por su parte, algunas religiones tampoco se libran del pensamiento dicotómico. Concretamente, aquellas que elaboran representaciones idealizadas y terroríficas de cielo e infierno. Si uno cumple con humildad y sumisión los mandamientos, entonces su alma accederá a un paraíso celestial en el que gozará de un estado de paz y tranquilidad insuperable en compañía de sus seres queridos. En caso contrario, arderá y sufrirá en una gehenna de fuego para el resto de la eternidad. Desde una perspectiva psicológica, la polarización hace acto de presencia en un sinfín de psicopatologías como la depresión, véase, soy un fracasado e inútil; el trastorno de pánico y las fobias, véase, el mundo es un lugar peligroso y hostil; el trastorno obsesivo-compulsivo, véase, si no me lavo las manos cada hora, acabaré contrayendo una enfermedad grave; el trastorno paranoide de la personalidad, véase, si bajo la guardia otros se aprovecharán de mí; o el trastorno evitativo de la personalidad, véase, no podría soportar equivocarme en público. Tras todo ello, la alternativa más evidente es aprender a graduar, flexibilizar y relativizar los objetos y contextos evaluados desde un espectro que considere múltiples variables continuas en contraposición a un solo parámetro discreto. El hecho de que se pueda dar en mí una propiedad X en este espacio-tiempo implica que yo sea o deba ser X en todo momento, lugar o circunstancia. ¿Pueden haber más opciones aparte de las únicas dos que he considerado? ¿Existirá un punto de equilibrio y no por ello necesariamente centrado entre ambos extremos de la escala? ¿Y qué hay de otras escalas que aporten una dimensión extra a mi análisis? Nuevamente, ya elaboré una disertación aparte desgranando con lupa el fenómeno de la polarización cognitiva, la cual he adjuntado en las tarjetas del presente vídeo. Como seres humanos, es normal que padezcamos miedos y preocupaciones que evoquen ansiedad. En este sentido, proyectar situaciones potencialmente amenazantes a la hora de vivir una nueva experiencia o desempeñar una acción arriesgada no solo es normal, sino también necesario. Como aclaré en los dos documentales que abordan en profundidad la ansiedad, esta consta en su justa medida y debido manejo como un mecanismo adaptativo que promueve la preparación de recursos, la anticipación de estrategias y la resolución de problemas complejos. En palabras más llanas, la preocupación impulsa la ocupación. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nos preocupamos sin ocuparnos o sobreocupándonos? ¿O cuando nos sobrepreocupamos para luego acabar ocupándonos mal o mal ocupándonos?
Sí, ya me explico mejor. Por último, la visión catastrófica o catastrofismo es un patrón cognitivo a través del cual el sujeto tiende a imaginar y pronosticar el peor escenario posible entre todos los que se encuentran a su disposición ante una situación específica o una coyuntura general, incluso careciendo de motivos sólidos y racionales para defender sus predicciones. A pesar de que esta distorsión tenga lugar en multitud de trastornos mentales, está estrechamente vinculada con la ansiedad, considerada tanto como emoción como trastorno en sus múltiples vertientes, en especial los ataques de pánico y las fobias. En el pronóstico de la catástrofe, es habitual que la mente produzca imágenes y películas vívidas de acontecimientos que, si bien podrían técnicamente materializarse, la probabilidad de que lo hagan es realmente irrisoria en comparación con la estimación probabilística asignada por el individuo. A tales efectos, Daniel Kahneman señala que uno de los principales catalizadores de este fenómeno es el atajo o heurística de disponibilidad. Cuanto más accesible y representable sea un suceso en la mente, más probable parecerá. Bajo este enfoque, el patrón lingüístico del «y si» se convierte en un generador ininterrumpido de desgracias, cataclismos, accidentes e infortunios que atentan casi gratuitamente contra la integridad física, los objetivos vitales e incluso la existencia misma. Un claro ejemplo es la hipocondría, esto es, la rumiación, preocupación o directamente convicción de que uno va a contraer o padece una enfermedad grave. Por este motivo, las personas hipocondríacas se empeñan en someterse a minuciosos autoanálisis a partir de la más mínima alteración sensitiva o sospecha de cambio corporal, lunares, heridas, mareos, tos, etc. Ojo, el problema no es mostrar la pertinente atención y cuidado hacia nuestra salud, sino más bien el sobrepensar y el resentir la posibilidad de enfermar basándose en corazonadas que emergen de emociones convulsas, meditar constantemente acerca de síntomas reales o imaginarios que habitualmente escapan a nuestra conciencia o interpretar las pautas y recetas médicas a gusto del consumidor. En algunas ocasiones, el catastrofismo se fundamenta en sucesos parcial o totalmente motivados por profecías autocumplidas. Sin ir más lejos, suponed que una persona va a acudir a una entrevista de trabajo y anticipa antes de su inicio y por defecto que no será seleccionado para dicho puesto debido a su nefasta gestión emocional. A continuación, aparecen pensamientos negativos que desalientan al aplicante a prepararse mejor para el evento en cuestión tanto intelectual como psicológicamente. Y por mucho que te prepares, acabarás metiendo la pata de forma similar al resto de momentos importantes de tu vida. Y de este modo, se produce una autosugestión que termina de facto por disminuir el rendimiento del individuo. Otras veces, la visión catastrófica se fusiona con el pensamiento polarizado para extraer conclusiones harto totalizantes de hechos aislados a través de ciertas palabras clave que oscilan en binomios como todo, nada, todos, nadie, siempre, nunca, etc. Verbigracia: nunca voy a mejorar en mis habilidades profesionales. Jamás voy a enamorarme otra vez después de esta ruptura. No me encontraré a gusto con mi cuerpo hasta que no baje a mi peso ideal. O mi futuro será tan decepcionante y sombrío como todo lo que he vivido hasta ahora. Así pues, una de las alternativas más sensatas es dejar de valorar posibilidades únicamente desde el punto de vista personal, y en caso de hacerlo, esperar a que la calma deje espacio a un razonamiento más crítico y deliberado. ¿Qué posibilidades adjudicaría a este suceso si fuera un amigo mío el que está pasando por él? ¿Ha habido otras veces en las que haya dramatizado sin cesar para que luego el motivo de mi inquietud se quedara en una mera cavilación? Por supuesto, hay un buen puñado de distorsiones cognitivas igualmente relevantes que merecen su respectiva mención y análisis. Si no he desarrollado el sesgo de confirmación, la disonancia cognitiva, la etiquetación sartreana o el sesgo del optimismo todavía, es porque ya he dedicado un documental aparte a cada una de estas temáticas. Y he de realizar una puntualización importantísima a fin de concluir con el hilo conductor del discurso. Si se invierte su contenido semántico,
todas y cada una de las distorsiones mencionadas también pueden estar sesgadas. Renegar de todo deber para con uno mismo y los demás, considerar como justo todo aquello que coincida con nuestros deseos, creerse superior al resto solo por destacar en un campo, atributo o disciplina, buscar soluciones eclécticas que rechacen dos extremos por defecto como si estos nunca contuvieran la verdad, la bondad o la justicia, o refugiarse en escenarios quiméricos cada 2x3. Amigos, el error nos seguirá acompañando allá donde caminemos sin importar de dónde vengamos. Por ello, creo procedente finalizar mi discurso con una cita del psicólogo Amos Tversky a modo de síntesis. Resulta inquietante pensar que podríamos desconocer algo, pero lo más escalofriante es pensar que el mundo está gobernado por sujetos que creen firmemente saberlo todo.